Nos mintieron. Los extraterrestres no han llegado aún a la Tierra. Sin embargo, mi función como escritor e investigador ha sido la de investigar a fondo esta realidad extraterrestre. Tengo entendido que hay una federación de planetas habitados de la galaxia y a su vez tiene el Consejo Extraterrestre que observa y vigila al planeta. Está dirigida por el señor Squire. Y él dice que la civilización terrícola se encuentra en una etapa de desarrollo. Estamos en el año 26. Y el presidente del imperio de Occidente que todos conocemos ha ordenado enfáticamente que se desclasifique todo lo relativo a los ovnis, los FANI, o sea, los fenómenos aéreos no identificados, y se muestre al mundo de qué se trata esta vida o los avistamientos que se suceden en el planeta. Este gobernante quiere solamente que al dictar esa orden imperial, de inmediato se va a conocer todo el acervo de información recopilado, estudiado y desechado a través de más de 70 años sobre los miles de cientos de informes sobre esas vistas de diversas clases de fenómenos extraterrestres. Los gobiernos de planetas y en especial del Imperio de Occidente, del Departamento de Defensa, que maneja la seguridad de la Federación Americana y que tiene bajo su égida, bajo su sombrilla, a el Pentágono, es responsable de proporcionar las fuerzas militares necesarias para terminar con las guerras y proteger la seguridad de los estados dentro y fuera de sus fronteras de los posibles ataques contra la Federación Americana por otros imperios y posiblemente, según dicen algunos físicos de este planeta, por fuerzas procedentes de nuestra galaxia o de nuestro sistema solar. Esta defensa ha proporcionado que desde Washington se haya ordenado investigar los cientos de miles de avistamientos de posibles ovnis. Pues ovnis porque en esa época hablaban de ovnis y no de fenómenos anónimos, no identificados. En esa época, estoy hablando de 1962, apareció el Blue Book, libro azul, con más de 120,000 investigaciones, de las cuales la mayoría, el 95%, dijeron que eran fenómenos físicos o de pronto fenómenos que estaban reflejados por la industria de la humanidad. Y el resto, sí, parece que es un enigma. En fin, esos 700 avistamientos no pudieron decir de qué se trataba, pero tampoco es que sean de otro planeta o de otra galaxia. También investigaron el proyecto Majesty 12, que es una de las teorías de conspiración más duraderas y controvertidas de la historia de los ovnis. Supuestamente fue firmado por el presidente Truman en 1947 y lo conformó con 12 personas muy importantes, almirantes, físicos, militares, para gestionar asuntos extraterrestres, incluida la recuperación de ovnis estrellados. Pero yo me pregunto y pongo una interrogación grande. Si acaso llegaron estos extraterrestres aquí a la Tierra, lograron llegar con su tecnología, no creo que se hayan estrellado. Eso sí es cuento que tienen los imperios para que la humanidad crea que se han estrellado. Y no solamente en el incidente de Roswell en julio de 1947, sino que al lado de Roswell parece que dicen que también se estrelló otro. Pero en un comienzo dijeron que se habían estrellado, pero que eran unos globos aerostáticos. Después sí aceptaron que parece que eran de otro planeta y que ese incidente de Roswell traía lo que conocemos como el desarrollo de la tecnología del siglo pasado,
que es el Kevlar, o sea, la defensa contra las balas que se usan para los chalecos y los vestidos, el lente para ver de noche, en fin, muchos artefactos que los mandaron a los diversos laboratorios que estaban vinculados con el gobierno americano para que de allá salieran algunos físicos, algunos científicos diciendo que se habían inventado todas estas cosas. Este proyecto Mayeste 12 surgió durante el periodo de la década de 1980, en que los ufólogos creían que habían habido un descubrimiento en lo que les he contado de Roswell. Uno de los asistentes del presidente Eisenhower, Robert Cutler, le dijo al general Nathan Twining que contiene una referencia a Majestic 12 que considera ampliamente que todos estos memorandos donde hablaban de los incidentes Roswell, de los platillos estrellados, eran memorandos falsificados, probablemente plantados como parte de un engaño a la humanidad. Si no recuerdo mal, hay un historiador, Goldberg, que escribió que los ufólogos llegaron a creer la historia a pesar de que los documentos estaban obviamente plantados para reforzar la legitimidad de los documentos informativos, afirmando que estaban conectados a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es muy conocida la señora Linda Moulton, es una periodista que es ufóloga y ha tratado mucho los temas de fenómenos aéreos no identificados y ha hecho algunos documentales. La señora Moulton dice que la historia del MJ-12, o sea, del Majestic 12, era cierta y mostró algunos documentos que pretendían probar la existencia de pequeños alienígenas humanoides grises originarios del sistema estelar Zeta Reticuli. Eso es el comité que investigaba a los alienígenas. Pero luego se crea otro comité, porque cada vez que hay un comité en cualquier parte del mundo, en los congresos, es para distraer la atención y para no llegar a ninguna conclusión eficaz. Este comité Condon fue el nombre informal que le dieron al proyecto OVNI en la Universidad de Colorado. Un grupo que de 1966 al 68 lo financió la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que estudiaran los ovnis bajo la dirección del físico Edward Condon. El resultado de su trabajo es conocido como Informe Condon. Se publicó bajo el título formal de Estudios Científicos de Objetos Voladores No Identificados. Tras analizar cientos de archivos del proyecto Libro Azul, de otros grupos ufológicos, el Comité de Investigaciones Nacionales sobre Fenómenos Aéreos, como de los avistamientos reportados durante el desarrollo del proyecto, el comité redactó un informe final que afirmaba que era poco probable que estudiar los ovnis produjesen descubrimientos científicos importantes, y hasta ahí fue el informe Condon, porque no creen y no han probado. Y es necesario, como decía el gran astrónomo Carl Sagan, lo que no se puede probar por la ciencia no existe. Y si no pueden probar que los extraterrestres han llegado a la Tierra, es que no han llegado. ¿Que existen? Existen. Porque en esta galaxia que tiene 100.000 años de diámetro y que tiene 400.000 millones de sistemas solares, y cada sistema solar con uno o dos planetas, pues serían 400.000 millones de planetas mínimo. Y todos los estudios que hizo estos grandes físicos como Drake, pues han llegado a conclusiones de que pueden haber 36.000 millones de vida extraterrestre en el cosmos y solamente en nuestra galaxia.
Y eso que las galaxias, hay miles de millones de galaxias, multipliquen. Es que a nosotros los humanos, la mente no nos la hicieron para pensar en ese tipo de magnitudes, sino para estar más en la Tierra y medir cuánto es nuestros kilómetros o nuestras millas entre Nueva York o Singapur, entre Nueva York y Buenos Aires. Lo que les acabo de relatar es de investigaciones del gobierno americano del siglo pasado. Pero si llegamos a este siglo XXI, recientemente hubo audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, especialmente en una comisión de la Cámara de Representantes, donde aparecieron 3 exmilitares, coronel, Groves, etcétera, no recuerdo exactamente los nombres, y afirmaron que el gobierno americano tenía en las diversas bases, como en la base 51 en Nevada, en la base de Dulce, que tenían artefactos que se llaman ovnis y que se estaban haciendo componendas, acuerdos entre el gobierno americano y algunos amigos de Zeta Reticuli, de los grises pequeños y otros de los grises altos. Este impacto sobre los avistamientos de los extraterrestres se incrementó por el incidente Roswell, que desde ahí empezó el boom en Estados Unidos y en la humanidad de que nos estaban visitando los extraterrestres. E inmediatamente Hollywood y las demás empresas productoras de películas del mundo empezaron a producir grandes películas, claro, mintiéndole a la humanidad sobre la realidad extraterrestre. Pero en mis investigaciones y en mis temas que he tocado con el grupo del coronel MacArthur, que es quien me asesora con 5 genios de la física, la doctora Linteracie, premio Nobel en Medicina y en Fisiología en el año 2014, el doctor Rubinstein, quien es embajador extraterrestre de los de Zeta Reticuli aquí en la Tierra, no porque ellos hayan venido aquí, sino porque lo contactaron y lo pusieron como embajador, un hombre de una trayectoria y de unos conocimientos superiores a los de muchos humanos. Está también ahí el doctor Hans Werms, un físico reconocido mundialmente, nacido en Frankfurt y galardonado con muchísimos premios porque él, seguramente que por instrucciones de los extraterrestres, puntualizó y le dio a la humanidad la identificación de los seres. No solamente que nos identifiquen con las huellas dactilares, las huellas de los ojos, sino con otro tipo de identificación. Bueno, ya el caminar y la forma de caminar ya la tienen tipificada en las máquinas que miran a las personas, pero lo que no tiene es, por ejemplo, la huella energética de una persona. Todos los humanos funcionamos con energía y dejamos una huella en lo que tocamos, caminamos, vemos o comemos. Y esa es muy importante porque con algunos aparatos se puede hacer ese seguimiento. A la doctora Linteracie, por ejemplo, la secuestraron y se encontró con el sistema del doctor Hans Werms. Hay otros miembros ahí, el coronel MacArthur, un expiloto de la RAF con grandes condecoraciones de las más altas del Reino Unido, quien manejando aviones fue perseguido muchas veces por otro tipo de aviones que no eran de fuera de este mundo, sino eran aviones de los que tenían allá el grupo enemigo de la alianza después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos amigos de Zeta Reticuli eh, le dieron
le comentaron de algunas infidencias a su embajador y el embajador, eh, pues, se la comentó al grupo MacArthur, del cual hago yo parte, donde le dijeron que ellos tenían una base en la Luna y otra base en Phobos, que es el satélite de Marte, y la tienen tipificada o nombrada o determinada con el número 111. Phobos es un pequeño satélite de forma irregular, pero allá se establecieron ellos porque les parecía que era más cerca de la Tierra y la Luna parece que tiene muchas bases alienígenas de muchos sectores que están allá. Inclusive, quiero contarles algo, que en la Luna esta humanidad montó 3 bases antes de 1969, de que llegara el Apolo a la Luna. Antes de que Armstrong y Buzz Aldrin pisaran el regolito lunar. Los nazis montaron allá una base que llamaron Wajada. La Zvezda es una base que montaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de esa época, y la base americana la llamaron Horizon. Eran bases militares, porque querían ellos que acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial y querían vigilar a todos los enemigos y a todos los participantes y a todos los humanos desde allá. Cada cual tenía una misión y un objetivo, y naturalmente el imperio de Occidente en cabeza de los Estados Unidos, que habían montado con la NASA esa base, empezaron a planear cómo atacar a los rusos y cómo atacar a los alemanes. Ellos se dieron cuenta y empezó la gran pelea, la guerra entre estas 3 naciones, estos 3 imperios, y Estados Unidos lo llamó el Proyecto Lira. Allá se autodestruyeron y quedaron muchas cosas, muchas construcciones, pero en 1976, si mi memoria no me falla, la NASA envió un cohete que se llamó Lacrosse. Este cohete, con esa fuerza cinética, es decir, la fuerza que tenía por el solo hecho de estar en movimiento, se estrelló contra la Luna, pero se estrelló contra las construcciones que quedaban allá para borrarlas totalmente, porque las construcciones de los rusos, alemanes y americanos estaban muy cercas unas de otras, y borraron todo eso para que no quedara ni los recuerdos. ¿Por qué? Porque nos siguen mintiendo. ¿Por qué? Porque la NASA tiene muchos secretos, porque la NASA no nos dice la verdad. Y por eso yo también escribí otro libro que dice Los secretos de la NASA. Porque esto es para decirlo en otra oportunidad. Pero hay que tener cuidado, porque cuando uno dice la verdad, de pronto pues no le dejan que la vuelva a decir. O francamente, pues, lo llaman con los hombres de negro y le dicen, quédese callado, no vuelva a decir las cosas. Entonces, a veces da miedo, pero yo tengo la obligación de dar a conocer lo que he investigado y lo que han investigado otros científicos. Con el doctor Richard Feynman, americano, nacido en el año 1918 y muerto en el año 1966, en lo cual le dieron el premio Nobel en física en el año 1962. Y otro gran físico, maestro, a Feynman lo llamaban el maestro porque en las universidades enseñaba como nadie, un hombre simpático, agradable, que transmitía sus conocimientos sin que tuvieran costo, y lo hizo mucho. Yo he aprendido muchísimo de él. Aunque no soy físico, he aprendido sobre las leyes físicas del universo y las leyes que manejan el universo, las leyes fundamentales que manejan el universo. Hay otro gran físico, que es el doctor Roger Penrose, que nació también en el siglo pasado y actualmente vive en la Ciudad del Sol en Miami,
con una edad cercana a los 90 años, pero que también ganó su premio Nobel en el año 2000 sobre física. Esos han sido mis dos maestros para yo poder escribir todos estos libros y poder decirle la verdad a la humanidad. Pero también tuve uno que creo que ustedes deben de acordarse de él, Carl Sagan, un americano muy prolífico. Escribió muchos libros científicos de física y escribió una sola novela que se llamó Contact y la cual hicieron una gran película. Interesante. La recomiendo que la vean. Y el otro que murió muy joven, a los 62 o 66 años. Creo que le dio una enfermedad en el páncreas y se murió. Lástima, que la gente importante muere muy temprano. Y nuestro amigo que era una estrella aquí en la Tierra y que debe estar allá ocupando algún puesto de las estrellas que tenemos en el firmamento, que era Stephen Hawking, que aunque no ganaron con Carl Sagan ningún premio Nobel, eran los prototipos y los maestros de la física que descubrieron hoyos negros, que descubrieron mil cosas y que validaron toda la tecnología y toda la parte científica que había desarrollado Einstein. Porque Einstein, a pesar de que han pasado 100 años desde la teoría de la relatividad, todavía es válido. Para terminar, o no para terminar, sino para concluir este capítulo de la desclasificación que ha ordenado el líder del Imperio de Occidente, yo diría que no se llama desclasificación. Y ya les enumeré qué habían clasificado en el libro azul, en el proyecto COTAN, en el MJ12 y otra serie de proyectos. Yo lo llamaría desclasificación, porque una cosa es volver sobre lo mismo y que unos exmilitares hayan dicho algo o que el mismo ejército haya filmado en el año 2007 o 2014 en unos radares que ellos tenían una especie de figura que parecía como un trompo y dicen, esos no, ni es que nos están invadiendo, lo demás. Eso no puede ser cierto. Entonces hay que concluir que toda esta investigación o esta declaración que ha hecho el líder del Imperio de Occidente no conduce a nada y no ha conducido a nada. Ya ha pasado un mes y ¿qué hizo el gobierno americano? Sacó 260 páginas de informe, de los cuales el 90% de cada página estaba tachada, porque top secret, secreto de Estado, atenta contra la seguridad nacional. Y entonces, ¿qué es? Nada. Aquí estamos. Y en la segunda parte de este informe les contaré por qué no hay extraterrestres que han llegado aún a la Tierra. Porque las leyes físicas del universo y las leyes fundamentales del universo no permiten a nadie que se trasladen o que quieran gastar energía, economía y tiempo para llegar a visitar o a la Tierra o a otros planetas. Así como nosotros, que gastamos 150.000 millones de dólares para llevar al Apolo y que vamos por los 200.000 para el sistema Artemis, el 2 y que falta el 3 y quién sabe si vamos por allá dentro de cuántos años. Porque a Marte, olvídense, Marte no se puede ir. Marte es una muerte segura, no solamente cuando se llega allá o se vive, sino durante el viaje. O sea que quedan pendientes, mis amigos.